El pensamiento hindú, introducción a la meditación y descripción de la meditación. La meditación es un impulso interior que concentra toda nuestra atención en nuestro ideal. Es un proceso mental que nos permite llegar más allá de la mente. El Mundaka Upanishad da una buena imagen de la meditación al compararla con una flecha lanzada desde un arco contra un blanco. Hay dos factores a tener presentes. 1. La fuerza con la que se lanza la flecha. 2. La dirección en que ha sido lanzada. Para alcanzar el blanco es necesario cumplir perfectamente con ambas condiciones antes de que la flecha abandone el arco. Si la fuerza con la que se lanzase no fuera suficiente y la dirección en que se lanzase no fuera la correcta, la flecha no podría alcanzar el blanco y quedar clavada en él. Lo mismo sucede con la meditación. Quien quiere meditar debe tener delante de sí su ideal, como si fuera un blanco a alcanzar, y debe dirigir su intensa atención con todas sus energías hacia ese objetivo. La trayectoria de la flecha hasta llegar al blanco representa el proceso de la meditación. Meditando de este modo, el hombre se une a su ideal. Es necesario que la flecha abandone el arco. Y del mismo modo, el hombre tiene que abandonar la conciencia de su cuerpo para sumergirse en la meditación profunda en la que alcanzará al Supremo. Debe permanecer por completo inconsciente del mundo exterior. Este estado recibe el nombre de Samadhi. Resulta difícil descubrir los diferentes estados de la meditación y la contemplación, como también resulta difícil acceder a ellos. Solo quien es capaz de abandonar todo lo que pertenece a este mundo, incluyendo la conciencia de su individualidad, podrá llegar a la meditación realmente profunda. El hombre que medita no piensa en las ideas asociadas a su ideal ni en sus atributos. No tiene pensamientos revoloteando por su cabeza. Tan solo piensa en el ideal. Tomemos el ejemplo de un fiel que medita sobre el Señor Jesús. Previamente habrá preparado su espíritu mediante exhortaciones piadosas. Luego, en el momento de la meditación, su espíritu estará completamente libre de todo pensamiento o atributo para quedar tan solo ante él la visión del ideal del Señor Jesús. Su espíritu permanecerá fijo en el ideal sin ningún movimiento del pensamiento ni de la emoción. Así es como entiendo yo la práctica del mandamiento. Amarás al Señor tu Dios de todo corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Este es el primero y más importante mandamiento. Mateo 22, 37, 38. Se cuenta el ejemplo de una persona que amaba a otra. Cuando la otra persona es amada, quien la ama ha superado ya el periodo durante el que se desarrolló en ella la admiración por el objeto amado. Al volver a ver a la persona amada, no pensará ya en la razón de su amor ni en las cualidades del objeto amado, pues tan solo se sentirá sumida en la alegría por su presencia. La presencia está ahí y eso es todo. Lo mismo ocurre con los devotos que meditan. No piensan ni en la gloria ni en los atributos de su Señor, sino tan solo en su presencia. Esta es la tradición hindú de la meditación. La otra tradición muy antigua es la meditación sobre el disco solar luminoso, fuente de vida. El disco solar es el blanco.
La plegaria que aún hoy en día se repite es el Gayatri. Y es así. Meditemos sobre ese ser resplandeciente que ha dado vida al universo entero. Que Él dirija nuestra inteligencia hacia la luz. Aquí el Om es el arco. Es la más corta de las sílabas sagradas. El blanco es la realidad suprema. La flecha es quien medita con toda la intensidad de su atención dirigida hacia el Supremo. Sin la intensidad de la atención, la conciencia de quien medita no podrá alcanzar al Supremo. El Gayatri es un mantra compuesto, como todos los mantras, de sílabas sagradas, a las que se atribuye un gran valor espiritual. El sonido de las palabras sagradas es también importante. Los mantras ayudan a la concentración del espíritu. También es posible meditar sobre lo sin forma, lo impersonal, lo infinito, pero es muy difícil. La técnica de la meditación metafísica la emplean quienes practican el Jnana Yoga. Admiten la existencia de una sola realidad absoluta, Brahman. Para ello no existe otra realidad. Y reflexionan constantemente sobre dos ideas. 1. Al ver los objetos que nos rodean, piensan que son objetos efímeros y no reales. 2. Piensan que la única realidad está oculta detrás de todo lo que vemos. Su concentración se fija en el único supremo. Brahman es el blanco. Om es el arco. Y la flecha es siempre la misma. La intensa atención de quien medita. Por último, ¿qué encuentra el que medita? Quien medita sobre el Señor pleno de gracia y de amor, lo realiza en su vida. Es una experiencia impresionante. Las cualidades divinas sobre las cuales ha meditado se manifiestan en él. Por ejemplo, si ha alcanzado y ha meditado sobre la fuerza divina, esta cualidad se manifiesta en él, aunque en forma muy diferente a la que normalmente atribuimos a la fuerza. Cualquiera sea la forma de meditación que se practique, es siempre necesario abandonar el egoísmo y superar el ego. Eso lo admiten todos los maestros espirituales. Quien trasciende su ego experimenta un cambio muy profundo. Su naturaleza se transforma. La flecha alcanza el blanco y queda clavada en él, unida a él. De este modo la conciencia individual, el ego, se funda en lo divino. Solo queda de ese hombre un leve rastro de su ego, el mínimo imprescindible para sobrevivir en el mundo sin egoísmo. El objetivo de quien medita es llegar a la transfiguración profunda de la naturaleza humana. Es un estado que solo experimentan los santos. Carecemos de la posibilidad de los medios de distribuirlos y tan solo podemos admirar y apreciar a quienes lo han alcanzado. Para terminar, unas cuantas observaciones más. Cuando se considera el proceso de la meditación, se observa que depende de nuestro pensamiento. Es una actividad mental que sirve para superar la mente misma y alcanzar lo trascendental. Dejemos claro que la realidad trascendental no es un objeto del pensamiento. Solo se alcanza superando toda actividad mental. Es el camino de la intuición. La intuición no es en absoluto comparable con el sueño profundo.
que es un estado de ignorancia. En el sueño profundo tocamos la realidad, pero la ignoramos. Un hombre que se despierta de un sueño tiene la conciencia habitual de la vida cotidiana, mientras que él medita y consigue superar toda actividad mental, alcanza una sabiduría extraordinaria y se ha convertido en un santo. No es posible saber qué forma de meditación nos resultará más adecuada sin la colaboración de un gurú o un maestro espiritual. Necesitamos una guía que sepa introducirnos en el camino que todavía desconocemos, pues aún no sabemos cuál es nuestra auténtica naturaleza y cuáles son nuestras posibilidades de introspección. Es frecuente confundir nuestros deseos con nuestra tendencia natural a una adecuada comprensión. De este modo, proyectamos nuestros deseos en lugar de encontrar en nosotros mismos la esencia de lo eterno. Necesitamos ser ayudados para conocer el camino a seguir. Pero, atención, debemos elegir un guía verdaderamente capacitado y no uno cualquiera. Es necesario conocer muy bien al que será nuestro guía y estar absolutamente seguro de su sinceridad, su sabiduría y su conducta. Debe ser capaz de mostrarnos el camino hacia el Supremo.